En medio del debate, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que los principios de la organización están bajo asedio e hizo un llamado a la paz. Agenda diplomática. Canciller de la República, Iván Gil, se reunió con sus homólogos de Mali, Burkina Faso y Ruanda para fortalecer relaciones bilaterales. Llamado a la prevención. Un estudio en el Hospital Universitario de los Andes revela que el 6,5% de las mujeres expuestas a químicos de peluquería en el embarazo han tenido hijos con malformaciones. Comunidad médica reacciona. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento aseguran que no hay pruebas de que el paracetamol esté relacionado con el autismo. Falsas promesas. 3 menores fueron víctimas de presunta trata de personas tras ser engañados con ofertas de trabajo en una supuesta fábrica. Búsqueda contrarreloj. 25 mineros quedan atrapados en un derrumbe en una mina de oro en Colombia. México se compromete. Sheinbaum descarta que el asesinato de músicos colombianos afecte la relación con Colombia, a pesar de los señalamientos de Petro. Se salva del juicio. El Congreso de Costa Rica vota a favor de mantener la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Buenas noches, amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticias Venevisión. Hoy tengo el gusto de poder acompañarlos, Néstor Britolandi, que les habla Carolina Campos. El gusto es nuestro, Carolina, que estés aquí con nosotros. Buenas noches, Carolina Buenas noches. Campos. Amigos, bueno, estamos listos. Vamos a ofrecerles detalles de las principales informaciones hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos, porque con un llamado a la paz por parte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, comenzó este martes el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La ciudad de Nueva York es escenario de una semana de alto nivel en el organismo, considerada el gran foro de la diplomacia mundial. Desde hoy y hasta el próximo lunes se celebra el debate general que, según la ONU, brinda una oportunidad para que los líderes mundiales hagan una declaración sobre cuestiones globales. Al inicio del debate, Guterres se presentó el informe anual sobre las actividades de la organización. Afirmó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace 80 años están bajo asedio y recordó que la ONU se basa en una carta fundacional que, a su juicio, no es opcional. Con barbarie, de un modo que habíamos prometido no volver a permitir jamás. Con demasiada frecuencia la carta se utiliza de forma sesgada y en otras se pisotea, pero la carta no es optativa, es nuestro cimiento, es el cimiento que no podemos permitir que se tambalee, porque sobre él se construye todo lo demás. En nuestro mundo vemos países que actúan como si estas reglas no se les aplicaran. Vemos a seres humanos tratados como si no lo fueran. Y hemos de denunciarlo. La impunidad es la madre del caos. Y ya ha generado algunos de los conflictos más atroces de nuestro tiempo. Entre tanto, el despliegue de Estados Unidos en el Caribe fue uno de los puntos que se abordó durante la jornada. Durante su intervención, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, país que por tradición es el primero en participar en el debate general, abogó para que Venezuela tenga la oportunidad de dialogar. La comparación entre delincuencia y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas. El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado constituye ejecutar a alguien sin juicio. En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves. El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela. El siguiente en hablar durante la sesión fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos, país anfitrión de la Asamblea General. El mandatario estadounidense defendió el despliegue que está haciendo su nación en aguas internacionales.
Para proteger a nuestros ciudadanos también ha asignado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así. Ustedes lo ven con sus propios ojos. A nadie le gusta llevar la droga por barcos. Ya no son muchos los que pasan por el mar, como que ya no quieren viajar por la mar. Y prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas del mar, que cobran la vida de cientos de miles. Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, abogó por la unión de los países para enfrentar bandas internacionales. Vivimos ante la amenaza del crimen internacional organizado. En el Perú, la delincuencia internacional dedicada a la extorsión recurre a métodos terroristas, como los atentados con explosivos, para someter a los ciudadanos. Se pretende normalizar esta violencia que requiere para su derrota el reconocimiento por la ONU como organizaciones terroristas y una nueva legislación nacional e internacional que detenga su amenaza al sistema democrático y al desarrollo de los pueblos. Es imperativo, asimismo, actuar contra el narcotráfico y la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contaminan los ríos y condena a los pueblos y a las personas a la esclavitud. Tras estas declaraciones, se fue el turno del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien, ante la tensión política en la región, ofreció a su país como anfitrión de negociaciones para la prevención de conflictos. En función de estos y otros antecedentes históricos, me permito afirmar que Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente, para este reto cada vez más necesario. Entre otras razones, porque aprendimos, como dijo el presidente de mi país, José Mujica, que la tolerancia es el fundamento para poder vivir en paz. La Asamblea General cuenta con la participación de 89 jefes de Estado, 5 vicepresidentes, 43 jefes de gobierno y un príncipe heredero, según indicó este lunes el portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric. El resto de los 193 países con asiento en la ONU estarán representados por sus ministros de Exteriores o por algún funcionario de menor rango. Se han programado 1.642 reuniones bilaterales, mientras que el secretario general, Antonio Guterres, tiene por costumbre reunirse con la gran mayoría de jefes de delegaciones durante esta semana. Ahora vamos a conocer más detalles sobre lo que fue el inicio de esta 80ª sesión general de la ONU, con el siguiente reporte de nuestro compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, Juan Camilo Merlano, quien se encuentra justo en la ciudad de Nueva York, en la sede que acoge este evento. Cerca de 56 minutos duró este discurso durísimo del presidente Donald Trump, que fue una diatriba en contra de Naciones Unidas en el marco de su Asamblea General. Dijo que no servían para hacer la paz, que no lo habían ayudado a él para sellar los acuerdos de paz que ha conseguido en sus primeros meses de gobierno. Incluso dijo que lo único que había hecho Naciones Unidas para él era una escalera eléctrica dañada y un teleprompter que no servía, haciendo referencia a que cuando estaba ingresando al recinto de la Asamblea General tuvo un problema con una escalera eléctrica que se paró y que le tocó subir a pie. Y luego cuando llegó el teleprompter no servía, entonces le tocó leer su discurso desde el papel. Pero el presidente Trump aseguró que las Naciones Unidas lo único que hace es mandar cartas con un lenguaje muy duro, pero que no logra solucionar las guerras, que las palabras fuertes no solucionan las guerras, sino más bien las acciones. También se fue en contra de Europa, dijo que tienen que dejar de comprar petróleo a Rusia porque están financiando una guerra en contra de ellos mismos. Criticó la política migratoria global, dijo que esa política migratoria de fronteras abiertas estaba llevando a los países en Europa y en todo el mundo al infierno. Se refirió a Brasil,
dijo que había tenido una reunión antes de subir a dar su declaración con Lula, que había hablado 39 segundos con Lula, que le había caído bien, que se reunirán la próxima semana, pero arremetió en contra del sistema judicial en Brasil, diciendo que el proceso en contra del expresidente Jair Bolsonaro es una cacería de brujas, una persecución política. También sobre nuestra región, en un hecho extraordinario, el presidente Trump sostuvo una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, y le dio su respaldo de cara a las elecciones. Dijo en un mensaje en su red social Truth y en esta reunión bilateral con Javier Milei que le da su completo y total respaldo al presidente de Argentina, Javier Milei, que está haciendo, según Trump, un gran trabajo. Información desde Nueva York. Juan Camilo Merlano, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con más información. En el marco de este encuentro de alto nivel en Naciones Unidas, se espera que la representación venezolana tenga una participación en los próximos días. Sin embargo, ya el canciller de la República, Iván Gil, ha sostenido encuentros con otras delegaciones. En sus redes sociales, el diplomático venezolano detalló que se reunió con autoridades de países africanos como Malí, Burkina Faso y Ruanda, con el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y de cooperación. Recordemos que Venezuela realizó estos encuentros mientras se mantiene a la espera de realizar su intervención en esta 80ª Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza en la ciudad de Nueva York. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que una agresión militar contra Venezuela sería catastrófica para el continente americano. Escuchemos. En la preparación de sendos decretos para estar preparados jurídicamente y responder, así como este decreto que ha sido propuesto y vamos a debatirlo hoy, como este hay otros cuantos, hay varios, para cualquier escenario que se presente, Venezuela saldrá adelante otra vez. Esta narrativa falsa que pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Sudamérica, y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente. La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica. Y el pueblo de los Estados Unidos y la opinión pública estadounidense y mundial lo saben plenamente. Las declaraciones del jefe de Estado surgieron durante el Consejo de Estado de la Nación, donde se reunió con parte de su tren ministerial, así como también con los representantes de los distintos poderes públicos, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, así como también estuvo presente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y hoy se realizó una movilización por el centro de Caracas en rechazo a las acciones de Estados Unidos en aguas internacionales. Pero hoy vemos cómo se burlan de la Organización de Naciones Unidas. Hoy vemos cómo se minimiza la acción y la razón de ser de la ONU como organismo multilateral matriz para mantener la paz en el mundo. Por supuesto, ¿cómo no va a haber una ONU, una Organización de Naciones Unidas haciendo su trabajo si los que más tienen el poder en el mundo son los que desbaratan el sentido esencial de esa organización? En esta actividad participó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien instó a los organismos de seguridad a estar en alerta permanente. Nos asedia diariamente y nosotros con esa presión nos vamos preparando cada día más, cada encuentro, cada fin de semana, que si se atreven, aquí está un pueblo preparado, un pueblo adiestrado, un pueblo dispuesto a todo para la defensa de nuestra patria. Por su parte, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, indicó que el país está bajo amenazas internacionales. Hoy nuestra patria está amenazada. Cada día vienen amenazas
vienen intentos de amedrentar, de chantajearnos, pero somos un pueblo que ha luchado mucho, somos un pueblo alegre, somos un pueblo pacífico. La concentración contó con la participación de estructuras políticas, movimientos sociales y vocerías comunales. El secretario general de COPEI, Juan Carlos Alvarado, respaldó la creación del Consejo Federal por la Defensa y Soberanía de Venezuela. Andrés Díaz Hernández tiene toda la información. Según Alvarado, esta instancia fue un éxito al conseguir la participación de más de 50 organizaciones políticas de distintos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo la Cámara de Empresarios y a representantes de varios gremios. Coinciden con la necesidad de que los problemas que hoy estamos padeciendo en nuestra Venezuela, graves problemas económicos y sociales, los podemos solventar en nuestra Venezuela, apegados a la Constitución y apegados a todas las leyes. A los que han creído en caminos distintos, lamentable que hoy continúen apegados a la necesidad de la confrontación, del odio y de lo que puede ser realmente un espíritu de no reconciliación. Alvarado anunció que su organización política elevará una propuesta en materia educativa al Parlamento venezolano con el fin de que sea sancionada como ley de la República. Hemos denominado la Ley para el Bienestar Escolar Nacional, denominada la Ley Bien. Hemos podido notar cómo hay niños y niñas que aún no han podido acudir a las distintas aulas de clases por las distintas razones, por movilidad, por falta de útiles escolares, por falta de los uniformes, porque inclusive hoy hemos podido también notar que el ministro de Educación hizo un llamado para la revisión del calendario. Juan Carlos Alvarado también informó que el Consejo Federal de su organización política también aprobó la reestructuración y revisión de todas sus estructuras estadales y municipales. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Y tenemos más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informa que las encuestas revelan que existe consenso en el país sobre la defensa de la soberanía y la paz por parte de la población venezolana frente a la agresión y amenaza militar de Estados Unidos. Liz Flores con todo el reporte. Hoy hay un consenso que engloba más del 90% de la población. Primer logro de la agresión y la amenaza estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha, apoyada por el gobierno gringo, financiada por ellos, que todo el mundo conoce aquí, Leopoldo López, Julio Borges, La Sayona, los redujeron al 6% del apoyo. Prácticamente en vías de desaparición, todas las mediciones, prácticamente desaparición. Hay una pregunta clave que vi: si Venezuela fuera agredida, ¿usted está dispuesto a tomar las armas y defenderla? Y una cifra impresionante, 68%. El repudio al gobierno de Estados Unidos aquí sube al 93%. Destaca que según las encuestas el apoyo al gobierno nacional subió a 61%. En el área de la economía informó que el comercio aumentó 20% y serán inaugurados 30 nuevos supermercados este último trimestre. Esperan estabilizar el dólar. Las importaciones presionan tremendamente las divisas que el país maneja. Hoy por hoy las divisas son divisas nacionales que pertenecen a todo el país. Ya no es la bola de petrodólares que entraba antes de la guerra económica, de las sanciones criminales y del bloqueo económico. Hoy hemos venido emparejando una economía nueva con 13 motores, todas creciendo y logrando hitos importantes. El hito de la producción nacional en 13 motores, el hito del abastecimiento nacional con producción nacional, el hito del funcionamiento del sistema comercial nacional, el hito de pago tecnológico con la huella, con todo, cuando nos sabotearon todas las formas de pago y se robaron la moneda y se la llevaban para Colombia y la quemaban allá, ¿te acuerdas? Informó que tienen un proyecto para sembrar 350.000 hectáreas de soya en el oriente del país con una inversión de una nación latinoamericana. Liz Flores, Noticias Venevisión.
Y en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento desmintieron cualquier vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo del autismo en niños. El vocero de la OMS, Tariq Jassarevic, señaló que aunque algunos estudios han sugerido una posible asociación, la evidencia científica al respecto es inconsistente. Jassarevic destacó que otros estudios han desmentido dicha relación, por lo que no existe un consenso que respalde estas afirmaciones de Donald Trump. En cuanto a la posibilidad de espaciar las vacunas infantiles, plan también sugerido por Trump, la OMS también rechazó dicha idea. Jassarevic defendió este calendario de vacunación propuesto por la organización, enfatizando su vital importancia para la salud y el bienestar. Advirtió que cualquier alteración en este calendario sin el respaldo de evidencia científica podría incrementar el riesgo de infecciones y enfermedades no solo para los niños, sino también para toda la comunidad. Bien, y sobre este tema, la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas, Sovenia, aseguró que aunque el acetaminofén o paracetamol es altamente seguro para las embarazadas, se debe tomar con precaución siguiendo indicaciones médicas. Diana Vázquez tiene los detalles. El doctor Andrés Marcano, pediatra de Sovenia, explicó que no se puede simplificar el uso de este analgésico como causante de autismo, porque los estudios son inconsistentes en madres que han tomado durante el embarazo paracetamol, porque la condición del trastorno del desarrollo es multifactorial. Puede usarse puntualmente, específicamente, y no sobre medicar ese acetaminofén, porque ese es el gran problema, que como es una droga que la gente se la compra sin prescripción médica, se la toman indiscriminadamente. Entonces, como que cualquier fármaco, hay que tener cuidado. También explicó que en sus más de 20 años tratando niños con autismo, se ha determinado que la incidencia está más relacionada con la carga tóxica en el consumo de alimentos ultraprocesados, modificados genéticamente y con la exposición a factores medioambientales. Como el estado Bolívar, el estado Carabobo, cerca de la refinería o cerca del área minera, o Monagas, donde había más explotación del petróleo, la incidencia de autismo era mayor. Nosotros teníamos en Sovenia teníamos separado por estado, lo tenemos, podemos hacer ese trabajo, donde estamos viendo más casos de autismo. Y definitivamente hay una incidencia ambiente, aumento de los casos. El especialista hizo énfasis en que no se puede generalizar el uso de acetaminofén, porque en tal caso las embarazadas tendrían que hacerse pruebas genéticas, porque hay sensibilidades inmunológicas a las que las personas responden a cierto tipo de fármacos. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Según un estudio estadístico realizado en el Hospital Universitario de los Andes, en el estado Mérida, 6.5% de mujeres expuestas, escuche bien, a monómeros, acetonas y resinas durante la gestación han tenido embarazos con malformaciones congénitas. Raquel Alarcón tiene más información. Nos abrió también una línea de investigación muy importante porque nos dimos cuenta, a pesar de que no fue muy significativo, que el 6.5% de estas pacientes estuvieron expuestas también a lo que es monómeros, resinas y acetonas, que son los químicos que se utilizan para la fabricación de gel, esmaltes y toda la parte de pedicure y manicure. La doctora Luz Marina Díaz evaluó a 1.228 féminas, donde se determinó que por cada 100 pacientes, 2.5% presentaban embarazos con alguna malformación congénita del feto. Este ultrasonido pues es muy importante porque se realiza en lo que es en las 11 semanas hasta las 13 semanas más 6 días y nos va a detectar defectos congénitos. Y también está el ultrasonido anatómico que se realiza durante un periodo comprendido entre las 18 y las 22 semanas de gestación y nos permite de forma prematura detectar este tipo de anomalías. Entonces se enfocó básicamente en todas esas pacientes que llegaban por primera vez o de manera referida de otras partes del estado Mérida, incluso del estado Zulia, en los municipios que están muy cerca de acá del estado Mérida. Las mujeres afectadas son del municipio Libertador, zonas rurales, Páramo e incluso del estado Zulia. Entre las principales malformaciones congénitas obtuvimos que el 51.3% de las pacientes
presentaron malformaciones del sistema nervioso central, y de estas malformaciones congénitas la principal fue la ventriculomegalia, y en segundo lugar obtuvimos las del sistema gastrointestinal. La que más se evidenció fue la gastroquisis. Recomienda la especialista seguir con estas investigaciones, ampliando la muestra, hacer estudios genéticos y bioquímicos, continuar con biopsias de los fetos, incorporando a más patólogos. El 61.3% de las pacientes estuvo expuesta a agentes tóxicos, órganos fosforados y también pesticidas o fungicidas. Recordemos que Mérida es una zona agrícola por excelencia y tiene mucho territorio rural. Desde el Hospital Universitario de los Andes, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Bien, y vamos a continuar con más información. En el estado Bolívar, operadores turísticos realizan campañas de concienciación para el cuidado del medio ambiente en el marco del Día Mundial de las Playas. Henderson Pérez nos va a ofrecer más detalles de toda la información. Operadoras turísticas promueven la sustentabilidad ambiental a través de la gestión de residuos y la educación a sus visitantes. Le damos la explicación a los visitantes, qué hacer con los desechos. No nos gusta que se lleven los desechos porque unos le llaman basura, nosotros no le llamamos basura porque nosotros sabemos qué vamos a hacer con eso, pues, ¿me entiendes? Hacemos orgánico, tenemos compost con las cosas orgánicas, con los desechos orgánicos, hacemos abono para las matas, todas estas matas las hemos sembrado nosotros. Es importantísimo darle la información a los visitantes, lo importante que es el río Caroní, el agua que consumimos y por tanto hay que cuidarlo, protegerlo. Instituciones públicas también han resaltado la importancia de la protección ambiental. Concientizar a la población en el disfrute sano y esparcimiento de los sitios naturales. Las playas son sitios naturales que nos dan disfrute a nuestra familia y conservarlas para que otros también puedan disfrutar de ellos. Las instituciones públicas y privadas han implementado un sistema de separación de residuos sólidos con la instalación de tambores específicos para desechos orgánicos y vidrios, promoviendo así la participación activa de los turistas en la ciudad. En la cámara de Franklin Álvarez, Henderson Pérez, Noticias Venevisión. El legado del doctor José Gregorio Hernández ha trascendido no solamente como el ilustre médico, científico y profesor, porque también fue fundador de la Academia Nacional de Medicina. Precisamente en estos espacios y con este sillón, el 28º como individuo de número. Y trajo el primer microscopio nuevo, moderno para Venezuela, ya que habían, pero él trajo un microscopio mucho más moderno e hizo estudios en microbiología, en bacteriología y en histología normal y anormal. Los méritos del médico de los pobres también abarcan las ciencias experimentales, la anatomía patológica, así como el primer laboratorio del país donde se hicieron los iniciales estudios de bacteriología, con el nacimiento de la licenciatura en bioanálisis. Justamente estos pasillos por los que nos encontramos fueron los que tantas veces recorrió el doctor José Gregorio Hernández en su paso como estudiante de la Universidad Central de Venezuela, hoy Academia Nacional de Medicina, y precisamente por ser graduado con los máximos honores, esos estudios le sirvieron para irse al extranjero y luego regresar a Venezuela desde Europa para fundar en estos espacios cátedras de microbiología, bacteriología y medicina experimental. De hecho, se crean las cátedras en la Universidad Central de Venezuela y se hizo el primer laboratorio en Venezuela para estudiar las bacterias que se estaban conociendo para la época, que funcionó en el edificio anexo al Palacio de las Academias. Ahí se consideraron algunos restos todavía de ese primer laboratorio, que quien lo manejó fue el bachiller Rangel. Entonces, el bachiller Rangel era un subalterno en cuanto a jerarquía del doctor José Gregorio Hernández, por eso el bachiller Rangel es hoy día el padre del bioanálisis en Venezuela. José Gregorio Hernández también marcó un antes y un después, porque en el siglo XX junto a un grupo de colegas renovaron la medicina en Venezuela, con sus investigaciones, sus postulados y sus procedimientos para la fundación de la Academia Nacional de Medicina, el 7 de abril de 1904 por una ley orgánica del Congreso
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, con los doctores Luis Racetti, Francisco Antonio Rísquez, Antonio Machado, profesores de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, la Academia Nacional de Medicina es hija directa de la Universidad Central de Venezuela, porque sus primeros 35 individuos en número eran del cuerpo de profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hay muchísimos más. Acosta Ortiz, el que llamaban el príncipe de la cirugía en Latinoamérica, no solamente en Venezuela. Él ocupó el sillón 22º que honrosamente ocupo yo en estos momentos en la Academia Nacional de Medicina. Aunque han pasado 106 años del legado del médico trujillano, que le tocó vivir históricos desafíos como la devastadora gripe española, el método científico del doctor José Gregorio Hernández se mantiene vigente. Tomando en consideración el tiempo que ha pasado desde 1880, 88 hasta la actualidad, José Gregorio sigue siendo un baluarte de la medicina venezolana por su dedicación al estudio, por su constancia, por su interés y el deseo de mantenerse actualizado. Como parte de los homenajes hacia el médico de los pobres, el 2025 fue declarado como el año de la canonización de José Gregorio Hernández, Patrimonio Humano de la Academia Nacional de Medicina. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Bien amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Bueno, no se aparten porque al regreso tenemos información internacional en lo que pasa en el mundo, así que quédense con nosotros, ya venimos. Bien amigos, regresamos con más de esta emisión estelar de Noticias Venevisión. Néstor, momento de conocer lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde al menos 25 trabajadores se encuentran atrapados 80 metros bajo tierra, por supuesto, tras el derrumbe de una mina de oro en el departamento de Antioquia. Es así, Carolina, los equipos de protección informaron que los mineros se encuentran todos con vida, gracias a Dios, y que desde el momento del derrumbe han estado recibiendo alimentos, hidratación y aire comprimido. Bueno, hasta ahora los rescatistas han removido casi la mitad de estos escombros que mantienen sellada la entrada de la mina, mientras autoridades estiman que en las próximas horas los 25 trabajadores podrían ser evacuados. Recordemos que en Colombia estos accidentes ocurren con frecuencia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales. Bueno, vamos a pasar a temas diplomáticos porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de conflictos en su relación con Colombia. Esto luego de que su homólogo Gustavo Petro vinculara el asesinato de 2 músicos colombianos en territorio mexicano con la guerra contra las drogas. Sheinbaum aseguró que no entrará en debates con el mandatario colombiano. Además, calificó el fallecimiento de los músicos como un lamentable episodio que amerita una investigación a fondo. La presidenta mexicana recordó que desde que se denunció la desaparición de Viking y su compañero, conocido como Regio Cron, se abrió esta carpeta de investigación por homicidio en la Ciudad de México y la Fiscalía local inició la búsqueda. Según medios locales, los músicos fueron hallados con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio, algo que no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas. Pasamos a Costa Rica. Durante una sesión especial, el Congreso decidió mantener la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. El mandatario no podrá ser juzgado durante el tiempo que le resta en el cargo tras una acusación por el presunto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. La moción de quitarle el fuero obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin inmunidad. El presidente del Poder Legislativo, Rodrigo Arias, declaró que la Asamblea Legislativa determina que no existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al mandatario. Esta es la primera vez que en la historia de este país el legislativo vota sobre el levantamiento del fuero presidencial. Bueno, y en temas del clima, la tormenta tropical Narda se convirtió en un huracán de categoría 1 en el Océano Pacífico. Este fenómeno natural que mantiene a las autoridades mexicanas en alerta amenaza con provocar intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. La tormenta tropical Narda se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, en Colima.
los vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 170 kilómetros por hora. Asimismo, se espera que las fuertes lluvias vengan acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Las autoridades meteorológicas advierten sobre posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Bueno, y culminamos en Asia para conocer cuál es la situación tras el paso del supertifón Ragasa, considerado como la mayor tormenta del año. Y es que en Filipinas al menos 3 personas murieron, 9 resultaron heridas y 5 están desaparecidas a causa de este fenómeno meteorológico. El supertifón Ragasa tocó tierra ayer en la provincia de Cagayán, acompañado de fuertes vientos de 215 kilómetros por hora y rachas superiores a los 265 kilómetros por hora. Bueno, y esto obligó al desplazo de más de 17.000 personas, además de provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. Y por segundo día consecutivo fueron suspendidas las clases presenciales en decenas de provincias. Tanto ya al sur de China, la ciudad de Cantón ordenó la suspensión de clases, trabajo y transporte ante el previsto impacto del supertifón a partir de esta noche. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa. Así es, recuerden, al regreso tenemos más información. No se parte. Vamos a continuar con más información en Noticias Venevisión. Fueron rescatados 3 menores de edad que eran víctimas de trata de personas. Sus captores los mantenían como mendigos bajo una cruel explotación laboral. Por el caso, hay 2 personas detenidas. Julio Sergio Marcano con los detalles. Las víctimas fueron captadas ofreciéndoles trabajar en una supuesta fábrica que estaría ubicada en Petare, estado Miranda. Pero las ofertas eran falsas. Detrás del ofrecimiento se escondía una red de trata de personas, o al menos es el reporte que hace el Cuerpo de Investigaciones, quien al conocer del caso inició los trabajos de investigación. Las pesquisas determinaron que los jóvenes fueron captados por 2 presuntos antisociales, Johnny Castro de 18 años alias Caracas y un adolescente de 17 de apodo El Chatham. El organismo policial detalla que los 3 menores fueron sometidos a explotación laboral y a mendigar en las calles. El comisario general Douglas Rico precisó que las víctimas lograron escapar de sus captores y pedir ayuda. Más tarde, los detectives del CICPC ubicaron a los sujetos en la ciudad de Barcelona y desarrollaron un operativo policial que terminó con la captura de los 2 señalados. El Ministerio Público fue notificado sobre las detenciones y se espera que sean imputados con delitos relacionados al maltrato, trata de personas y explotación. Desde el estado de Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas desmanteló un criadero ilícito de aves y rescató 45 ejemplares de la especie diamante mandarín. Durante la operación al oeste de Caracas, una persona fue detenida por la comercialización ilegal de estos animales. De acuerdo a las investigaciones de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal del CICPC, Joalber José Trillo, de 22 años, utilizaba estas redes sociales para vender ilegalmente las aves, ofreciéndolas por $50 cada una. El operativo culminó con la intervención del criadero, donde los funcionarios hallaron a los animales en condiciones de cautiverio insalubres. Además de los ejemplares rescatados, los agentes también encontraron un huevo de la misma especie que fue puesto a salvo. El caso fue remitido al Ministerio Público para que se tomen las acciones legales correspondientes contra este detenido. Seguimos con más información. En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el intérprete y de la lengua de señas venezolanas, se llevó a cabo en el Consejo Legislativo del Estado Monagas un acto especial para reconocer la labor de quienes luchan por una mejor comunicación con las personas con deficiencia auditiva. Luis Bustamante nos amplía la información. La actividad contó con la presencia del diputado con discapacidad auditiva a la Asamblea Nacional, René Coltat Vivas, quien destacó la importancia que han tenido las personas sordas a lo largo de la historia de un país donde existe un aproximado de 34.000 personas con discapacidad auditiva. Hoy es un día muy conmemorativo. Yo quiero felicitar y conmemorar este día
y hablar sobre un hombre importante de la historia que se llama Francisco Bustarje. Es un hombre que fue muy amigo y acompañado de nuestro Bolívar, nuestro luchador Bolívar, Simón Bolívar, quien fue un hombre que acompañó en medio de la guerra. Y era un hombre sordo, y es de nuestro estado, de Maturín, de Monagas. Y es por lo tanto que es bueno hablar sobre esta historia y que sea difundida en todo el estado. El presidente del Consejo Legislativo, Reinaldo Astudillo, informó que desde el Parlamento se han realizado acciones tendientes a la comprensión del lenguaje de señas venezolano para una mejor comunicación. Nosotros desde el Parlamento Regional realizamos un taller de lengua de señas venezolanas, donde hoy más de 80 funcionarios y funcionarias de distintas instituciones del Estado van a recibir su certificado de lengua de señas venezolana, donde nosotros con eso estamos contribuyendo a cortar la distancia, a ayudar a que cuando alguna de estas personas lleguen a alguna institución, ya rompamos con las barreras comunicacionales y puedan ser atendidas con el amor, el afecto que ellas merecen. Diferentes asociaciones también realizarán actividades con la finalidad de impulsar el lenguaje de señas venezolana en los distintos ámbitos de la sociedad. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Bien amigos, con esta información hacemos una nueva pausa. Bueno, al regreso, recuerden, tenemos información deportiva y también estrenos y estrellas con esta señorita. Sí, los deportes con Carolina este Campos. señorito. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Ya venimos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias de Venevisión. Carolina, vamos con deportes, porque con miras al Campeonato Nacional de Voleibol Femenino fue reinaugurado un espacio deportivo en el estado Cojedes. Con los atletas, con el ganador de los últimos Juegos Panamericanos 2025, Jesús Castro, con el pueblo de Cojedes para entregarles honrosamente esta infraestructura que fue construida para los Juegos Nacionales Cojedes 2003. Por ejemplo, el día 28 de este mismo mes tenemos el primer campeonato nacional de voleibol femenino. Claro, con sede en Cojedes y las disciplinas que bien podamos poder hacer acá. De manera que este es un epicentro, ese es un recinto para el pueblo de Cojedes, que se los entrego hoy así como lo ven. El mandatario regional aseguró que la rehabilitación de esta infraestructura se enmarca en el plan de recuperación de la gobernación de Cojedes. Bueno, y seguimos hablando de deportes. Vamos a hacerlo con una pregunta para los apasionados del fútbol. ¿Alguna vez han deseado coleccionar todas las camisas de su equipo favorito? Bueno, si la respuesta es sí, observan el siguiente reporte de nuestro compañero Dan Sisters, quien entrevistó a la persona con la mayor colección de camisetas de fútbol en el mundo. Dan. Buenas, acá está una prueba más de que el brasileño es experto en romper récords cuando se trata del balompié. Venimos a la oficina de Cássio Brandão en Sao Paulo para conocer esta pequeña colección de casi 7.000 camisetas de fútbol que lo metió al Guinness Book. Sin exagerar, aquí hay más historia que en muchos museos del mundo. Érase uma vez um país acostumbrado a romper recordes vestido de amarillo. É tanta história reunida em um solo lugar que resulta difícil de contar. Según Brandão, quando ele entrou ao Guinness, eram unos 6.100 uniformes, agora já são casi 6.900. Quase 6.900. Eso sin hablar de otros objetos como el asiento del Maracaná, retirado en la final del Mundial de 1950 entre Brasil y Uruguay. Impresiona no solo la cantidad, sino también la variedad. El fútbol mexicano está muy bien representado. Hay también una azulilla del Tenerife, una orinegra del Deportivo Táchira y opciones hasta de universidades católicas distintas, la de Ecuador
y la de Chile, eternizada por el ídolo del club Mumu Tupper. No podrían faltar las leyendas del deporte como Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Yo le pregunté si el tipo que pasa una vida dedicándose a acumular camisetas merece una camisa de fuerza. Eu acho que merece. Su esposa seguramente diría que sí. Com certeza que sim. El término fanático se queda corto. Existe una sala solo con objetos del equipo de su corazón, el Corinthians. Pero lo más destacado es la colección sobre Pelé. Entre tantos uniformes, hay 18 que el crack usó en la cancha, con huellas preservadas hasta hoy. Uno de ellos es lo del partido de la selección paulista contra la Carioca, un evento coronado por un encuentro del rey del fútbol con la reina de Inglaterra. Otra camiseta que destaca es del Santos de 1962. Le propuse un negocio redondo, cambiar este uniforme viejo y gastado por un prácticamente nuevo que yo usé en un torneo de la prensa brasileña de 2005. Elas por elas. Cássio Brandão no quiso saber nada de intercambios y dijo que mi camiseta se va a quedar en su sección de periodistas. Valeu. Bueno, pensé mejor, de hecho, él no merece ponerse la camiseta de mayor coleccionador de uniformes del mundo. No entiende absolutamente nada de fútbol. Reportó desde Sao Paulo, Dan Sister, Noticias Venevisión. Bueno, Carolina, ¿qué tenemos a ¿Usarías tú una de esas continuación? camisas? ¿Cómo? ¿Usarías tú una de esas camisas? Bueno, mira, eso es la hinchada futbolística en el mundo entero, eso es pasión absoluta, definitivamente. Bueno, yo voy a tratar de entender esta pasión, pero por lo pronto vamos a comenzar nuestro segmento Estrenos y Estrellas con un regreso, porque volvió al aire el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, que fue suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre. Resulta que la cadena ABC anunció que tomó esta decisión tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney, aunque también se da el cambio después, recordemos, de que 400 artistas, incluidos legendarias estrellas de Hollywood, firmaron junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles una carta abierta en la que solicitan el apoyo del público para condenar la suspensión a Kimmel. Inicialmente Disney dijo que interrumpieron el programa para evitar agravar aún más la situación que atravesaba Estados Unidos tras la muerte de Kirk. Consideraron que algunos de los comentarios del presentador fueron inoportunos, insensibles, pero luego de conversar con él, pues decidieron regresar el programa. El joven actor Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve mientras realizaba una acrobacia durante el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man. Holland se encuentra bien, pero las grabaciones fueron suspendidas hasta que el intérprete de Peter Parker se recupere completamente. Nos vamos ahora a noticias relacionadas con venezolanos. En esta oportunidad hablamos de Dayana Mendoza, quien confirmó que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el pastor Carlos Uribe. La pareja, que recientemente se casó en una ceremonia privada, compartió la feliz noticia a través de un video en el que también hablan de un nuevo comienzo en sus vidas como pastores. Bien, Carolina, con estas informaciones finalizamos la presente emisión de Noticias Venevisión. Ha sido un placer y un gusto poder estar contigo hoy, Néstor. El placer es mío, así es, que se repita. Así es, bueno, feliz noche. Recuerde que siempre tiene un compromiso con nosotros, estar informado a través de las pantallas de Venevisión, aquí en Noticias Venevisión. Así es, y mañana tempranito, 6 en punto de la mañana, la emisión matutina de Noticias Venevisión. Feliz noche para todos.